Me da mucho gusto ver tanto público esta noche, me da mucho gusto ver jóvenes que nos están acompañando, puesto que esta es la última sesión de nuestro ciclo anual de conferencias, que este año fue dedicado a religión y poder. Y esta tarde el Comité Directivo de la Sociedad Mexicana para Estudios de las Religiones, el Instituto Nacional de Antropología, el Departamento de Etnología y Antropología Social, todos los que están colaborando en este ciclo de conferencias. Estamos muy contentos de que llega a buen fin este ciclo y que pronto les podremos comunicar a ustedes sobre la temática del nuevo ciclo que inauguraremos en abril, esperamos que así sea, y esperamos que seguirá teniendo éxito tanto como ha tenido y los anteriores, buscando temáticas que sean interesantes para un amplio público como ustedes. Este año con religión y poder hemos tenido un gran éxito, pero les prometemos que elegiremos un buen tema para el próximo ciclo. Entonces nos da mucho gusto que para culminar este ciclo y para cerrar con broche de oro tenemos a el profesor Miguel Ángel Ramírez Batalla. Él es maestro en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de los colegios de Historia y Letras Clásicas de la Facultad de Filosofía y Letras, en la División de Humanidades de la FE Zacatlán, que son de la Universidad Nacional. Ha participado como ponente y conferencista en congresos y coloquios en México y en el extranjero, ha publicado artículos especializados y de divulgación en revistas nacionales e internacionales y ha colaborado con textos para libros realizados de manera colectiva, además de impartir cursos breves en el nivel de licenciatura. Sus líneas de investigación son los procesos identitarios en la antigüedad clásica, la representación de los grupos sociales romanos durante el imperio, las relaciones entre los cristianismos y las religiones antiguas y la interacción del cristianismo con el medio social y cultural clásico. Esta noche Miguel Ángel nos hablará del poder divino y poder humano, el sustento divino de la autoridad de los emperadores romanos. Estoy seguro que será una conferencia de gran interés y que suscitará discusiones y comentarios entre ustedes. Bienvenido a Miguel Ángel Ramírez Batalla, démosle un aplauso por favor. Muy apretada a la pinza. Yo le hablo. Buenas noches. Les agradezco su presencia, sobre todo, bueno, ser la última conferencia del ciclo. Es decir, que ya está casi a punto de cumplir la mayoría de edad, me parece. Ya cumplió la mayoría de edad. Bueno, pues felicidades también al ciclo y agradezco, como he venido haciéndolo en últimas ocasiones, sobre todo a mis alumnos y a mis exalumnos que también me acompañan. Bien, el título de la conferencia, como se ha señalado, es explicar de una forma breve y espero que amable las complejas relaciones que hubo entre el poder de los emperadores romanos, entre la cuestión política del Imperio Romano y ciertas relaciones con el ámbito divino, ciertos vínculos que los emperadores romanos intentaron establecer precisamente con la esfera divina, con el ámbito de lo religioso, que es muy amplio en la antigüedad. Bueno, antes de entrar de lleno a esta situación, es conveniente señalar un poco de contexto de qué es el imperio, cuándo surge y precisamente qué le distingue de la etapa precedente, que es la república, para después concentrarme en la figura de los emperadores y su asociación con los elementos, con las deidades, sobre todo con ciertas deidades. Bien, el Imperio Romano, sobre todo en la parte occidental, su existencia fue del año 31 a.C. al 476 después de Cristo, y vino a sustituir una etapa histórica conocida como la República Romana. Bien, sobre todo la última etapa de la República, conocida como la crisis,
más o menos entre el año 135-31 a.C., se caracterizó por una serie de problemas o de fenómenos históricos que se han concentrado básicamente en tres rubros. En un primer momento, digamos, un primer rubro, son las rebeliones serviles o las guerras serviles. La primera de ellas tuvo su estallido en la isla de Sicilia, y posiblemente, bueno, la más famosa o la más célebre de ellas, obviamente el levantamiento de Espartaco hacia el año 73 a.C. Esa fue una de las primeras manifestaciones, producto de la gran cantidad de esclavos que llegaron al mercado itálico, al mercado romano, y sobre todo a la sobreexplotación de los mismos en el ámbito rural. Una segunda manifestación de la crisis fue la guerra social, o la llamada Guerra de los Aliados, que enfrentó a los viejos aliados itálicos de Roma, precisamente con la ciudad de Roma. Esta guerra se debió a que los romanos, sobre todo la cúpula senatorial romana, fue cada vez más reacia a conceder una serie de privilegios, derechos, que anteriormente los romanos se habían visto más generosos al dar a los aliados itálicos. Ante la cerrazón romana, ante pues, las tentativas fallidas de conseguir, sobre todo la ciudadanía romana, por vías pacíficas, por vías legales, los aliados decidieron tomar las armas para, pues, básicamente, no liberarse de Roma, no independizarse de Roma, sino para conseguir la integración plena en el Estado romano. Después de 2 años, del 91 al 89, lo lograron. Por la guerra y también con los acuerdos diplomáticos realizados entre romanos e itálicos. La tercera manifestación son las llamadas guerras civiles. Las guerras civiles que terminaron por enfrentar a los partidos, a las facciones romanas, tradicionalmente, por lo menos en su primera etapa, conocidos como los optimates y los populares. Los optimates comandados en un primer momento por Sila, los populares por Marco. Estas guerras civiles, lo que distinguió frente a otros mecanismos fue precisamente guerras entre ciudadanos romanos, el empleo de la violencia, de la fuerza, en algunos grados efectuadas hasta el extremo, entre los propios ciudadanos romanos, que llevaron lentamente, entre otras cosas, a la descomposición del régimen político en Roma. Estos elementos, esta descomposición fue seguida por los enfrentamientos, bueno, primero por el acuerdo del llamado Primer Triunvirato, conformado por Pompeyo, Craso y Julio César. Finalmente el enfrentamiento se dio entre Julio César y Pompeyo, Julio César del bando o del lado de los populares, su victoria sobre el partido pompeyano y el proyecto de realizar un gobierno aparentemente monárquico, aunque hay autores que dudan si Julio César realmente quería proclamarse rey o no, si es producto de la propaganda posterior de la nobleza senatorial. Bueno, independientemente de esto, ocurrieron los también célebres idus de marzo, en donde Julio César fue asesinado por los restos del partido pompeyano, por algunos antiguos aliados que vieron peligroso la concentración inmensa de poder que había tenido Julio César, y eso llevó a una última etapa de enfrentamientos civiles, correspondientes también al llamado Segundo Triunvirato, que en términos oficiales de hecho fue el único triunvirato en este sentido, el primer triunvirato, conformado por Lépido, por Marco Antonio, y en esos momentos, para el año 43, todavía un joven, muy joven, Octavio. Bueno, algo parecido ocurrió en el primer triunvirato, fue que Lépido fue rápidamente desechado y la disputa se quedó entre Marco Antonio y Octavio. Fue una disputa en varios términos, en varias esferas, y finalmente Octavio terminó por vencer a Marco Antonio y a su aliada, la reina Cleopatra de Egipto, en el año 31. Y con ello, pues, prácticamente se sentó el acta de defunción de la República. Lo que hizo Octavio fue establecer un gobierno, una especie de gobierno de tipo personal, obviamente, pero conservando en buena medida la carcasa republicana. De hecho, el lema de Augusto, la presentación de Octavio, fue precisamente
la restauración de la República. Independientemente de las formas, a Octavio lo que le interesaba era el fondo, y era concentrar el poder en sus manos, y efectivamente lo logró. Esto abre precisamente el periodo del imperio, para algunos llamado el Principado, que va a comenzar precisamente con el gobierno de Octavio entre los años 31 a.C. y el año 14 después de Cristo. El gobierno de Augusto, de ahora mejor conocido como Augusto, fue fundamental porque sentó las bases de esta estructura política que llamamos imperio. Augusto aprovechó algunos antecedentes de Julio César, algunos proyectos que se habían quedado en eso, proyectos, y fue quien sentó las bases, quien puso los fundamentos de la estructura imperial. Esta estructura obviamente fue seguida, fue mantenida en términos generales por buena parte de sus sucesores, sobre todo pues, los más avesados, los más capaces o los más conscientes. ¿Qué implica o qué diferencia, cuál fue la ruptura del Imperio Romano con la República, con el gobierno republicano? Bueno, esto obviamente pues, es un tema por sí mismo, pero haré unas cuantas líneas generales para mostrar precisamente qué distinguía a uno de otro. Bueno, por obvias razones fue la concentración del poder en un solo ciudadano, o sea, fue un gobierno unipersonal frente al gobierno republicano que tendía a repartir el poder, las diversas facetas del poder en varios magistrados. También tiene que ver con un cambio de actitud a las provincias. Las provincias, sobre todo en la etapa de la crisis republicana, eran vistas como tierras para saquear, para enriquecerse, no solamente por parte de los gobernadores, sino por los cobradores de tributo. Y Augusto, tomando el precedente de Julio César, vio que era necesario cambiar la perspectiva. En ese sentido, mejorar la condición de las provincias, invertir parte de los tributos en las mismas provincias para bajar la tensión social, para bajar la animadversión que tenían los provinciales frente a la explotación de algunos romanos, e ir produciendo o ir generando una cohesión en varios sentidos, que los provinciales dejaran de verse menos como sometidos y más como parte del Imperio Romano, más como parte de Roma. De la mano va el surgimiento y consolidación de un sistema burocrático, de un sistema administrativo. En la República, este sistema administrativo era pues, bastante delgado en términos generales, sobre todo en las provincias, y lo que tendió Augusto fue establecer una burocracia, obviamente jerarquizada, basada, por lo menos idealmente en el mérito, y que tendiera a hacer la gestión más eficaz, más directa, por parte del Estado romano. En ese sentido, una parte importante de estas modificaciones administrativas fue el eliminar paulatinamente las compañías de publicanos y privilegiar el cobro directo de los tributos o de los impuestos, o sea, la percepción directa, para bajar el monto que se pedía a los provinciales y que los recursos llegaran de forma más directa al Estado romano y que parte nuevamente de estos recursos se invirtieran en las provincias, que se viera reflejado en pues, la construcción, en la fundación de ciudades, en el trazado urbano de las mismas, en edificios, en obra pública, teatros, anfiteatros, conducción de agua potable, sistemas de drenaje, todo aquello que caracterizaba a una ciudad antigua y que hacía funcionar la vida en la misma. Otra situación tiene que ver con la instauración de la llamada paz romana, que se superpuso al clima prácticamente endémico de guerras que azotaban el Mediterráneo, tanto occidental como oriental, y en ese sentido la expansión romana, también obtenida por las armas, mediante el uso de la fuerza, hizo que estos enfrentamientos que habían caracterizado, como ya mencionaba, el mundo helenístico, por ejemplo, se vieran en el pasado, que ya no sucedieran debido precisamente a la instauración del poder romano. Eso tuvo consecuencias muy importantes, muy directas en la economía mediterránea, porque los recursos que anteriormente se iban precisamente a la guerra, a las tropas, las requisas, por decirlo así, ahora fueron recursos que se pudieron gastar
precisamente en las provincias y en las ciudades. O sea, esto mejoró o aportó a la mejoría de las condiciones de vida de los habitantes de las ciudades. Esto también se ve reflejado en la cohesión, en el fortalecimiento de las redes comerciales al interior del imperio, entre las propias provincias, lo que se podría llamar la generación de mercados locales, regionales, e incluso que pues las mercancías romanas o los productos romanos, ciertos bienes romanos, llegaran a lugares tan distantes como la India. Esto provocó una bonanza pues, económica. No es casual que los siglos I y II, en términos generales, se vean como la época de auge económica en Roma, y en general pues, fue una etapa de esplendor, de una mejoría considerable para buena parte de los sectores poblacionales en Roma, cosa que en la República pues, no ocurría, porque la nobleza senatorial o la oligarquía senatorial, bastante torpe, desechaba a los demás sectores sociales y pues básicamente lo que quería era concentrar, por obvias razones, el poder político y las ventajas económicas de este extensísimo imperio. Un imperio que para el siglo II, para la época de Trajano por ejemplo, llegó a tener su mayor expansión, su mayor extensión, que actualmente concentra pues, más o menos cerca de 50 estados nacionales repartidos en Asia, África y Europa. Estamos hablando de un gran imperio que para su época, que para las condiciones también de ese periodo, pues fue tremendamente eficaz. Este tipo de factores que yo he mencionado en líneas, de manera muy general, nos ayudan a entender por qué el experimento romano, el imperio romano, duró lo que duró. Fue un imperio que en la parte occidental duró poco menos de 5 siglos, que es un tiempo verdaderamente considerable. Ahora bien, para forjar un imperio, y yo estoy convencido de eso, es relativamente sencillo, e insisto con lo de relativamente. Lo complicado es cohesionarlo, lo complicado es afianzarlo. Parte de este afianzamiento es, pues pasa por las líneas que he mencionado, pasa por un control eficaz del ejército, por mantener el orden internamente, vigilar que no haya invasiones, pero también, o sea, no solamente se basa en este tipo de cuestiones, sino que también tiene sus puntos de relaciones con elementos que posiblemente no sean tan visibles, que en algunas visiones sean secundarias, pero que tienen un peso específico en las diversas sociedades humanas. Precisamente el ámbito de lo divino, de lo religioso, va a ayudar a su manera, o va a aportar a su manera, para la consolidación del imperio en varios niveles. Y es precisamente pues, a lo que intento abocar. Bueno, me voy a concentrar en 2 puntos, dentro de la amplia gama, dentro de las posibilidades que tiene el tema para abordar. El primero de ellos es el culto imperial, la instauración del culto a los emperadores romanos. Esta es una práctica verdaderamente interesante porque refleja, por un lado, en algunos contextos, la iniciativa del poder central romano, sobre todo en Occidente, y por el otro, que este culto tenía elementos o respondía a elementos previos, necesidades, o elementos presentes en las diversas tradiciones religiosas de los variados pueblos que habitaban el Imperio Romano. Por un lado, el culto al emperador hunde sus raíces en los antecedentes orientales, en la parte oriental del Mediterráneo. El antecedente más inmediato son las monarquías helenísticas, el culto a los reyes helenísticos. Sin embargo, a su vez, estas monarquías helenísticas tenían 2 raíces, el culto al soberano. Por un lado, aquellos pueblos que tenían una milenaria, en algunos casos milenaria tradición del culto al soberano, como por ejemplo el Egipto faraónico y su sucesor en este momento, o en aquel momento, que fue el Egipto lágida, y la Persia aqueménida, donde también había favorecía una relación muy puntual entre el rey de reyes persa y Ahura Mazda. Por un lado está esta tradición oriental, la tradición del cercano Oriente y de Egipto,
y por el otro ciertos elementos presentes en la filosofía, bueno, no nada más en la filosofía, sino en la religión griega. En la religión griega pues, había, o se tenía el conocimiento, o la certeza, de que había ciertos personajes destacados por sus valores, por sus virtudes, por sus acciones, que podían hacerse acreedores a la condición divina. Tenemos el caso más claro de Heracles dentro de la mitología griega, pero incluso ya en ámbitos mucho más cívicos tenemos el culto, por ejemplo, a los fundadores de las colonias griegas, a los fundadores de las apoiquías, que también recibían culto en las respectivas colonias. Entonces, teniendo en cuenta que en la religión griega, pues la distancia entre el elemento humano y el divino no resulta abismal o infranqueable como en otras tradiciones religiosas, por ejemplo en la religión judía o en la religión cristiana, donde hay una distancia que no se puede cruzar entre Dios y el hombre. Por parte de la filosofía había ciertas pues, nociones de Aristóteles, presentes en la obra aristotélica, que no son propiamente nociones o convicciones del propio Aristóteles, pero que marcaban, por ejemplo en la política, en su texto de la política, que aquel sujeto que destacaba por encima de los demás, por sus cualidades, por sus virtudes, era injusto que se plegara precisamente a la masa, y que al contrario, debía ser, y lo menciona textualmente Aristóteles, debía ser considerado, o podría ser considerado incluso como un dios entre los hombres. Entonces, este tipo de elementos van a justificar el hecho de que los soberanos helenísticos reclamen un culto por parte de sus súbditos. Digamos, este es el antecedente oriental, y lo estoy simplificando, de hecho, pues bastante. Pero también del lado romano había ciertos precedentes. En el lado romano, por ejemplo, figuras como, bueno, desde antes, se tenía el convencimiento de que cada hombre tenía un genio, una especie de ente, aquí no me quiero poner muy específico, que acompañaba al ser humano durante su existencia, durante su vida. En la época de la crisis republicana hubo ciertos personajes como Mario, Escila, Julio César y Pompeyo, por mencionar algunos, que presumieron una relación cercana con algunas divinidades, particularmente con la fortuna, o en el caso de Pompeyo y de Julio César, con la diosa Venus. De hecho, Julio César se ufanaba, se jactaba de que su gens descendía precisamente de Venus, por parte de Anquises, del hijo de Venus, de Anquises y Venus, el hijo Eneas, que era el antepasado más remoto de la gens Julia. Entonces tenemos que en el ámbito republicano ya también había ciertas nociones de individuos excepcionales, obviamente, que tenían relaciones, que tenían vínculos muy, muy cercanos con ciertas divinidades. Bueno, es, en términos generales, estos antecedentes, estos diversos elementos, que van a sentar las bases del culto al emperador, del culto a los emperadores. El primero que lo instauró fue Augusto, a favor de su divino padre adoptivo, Julio César, y que tuvo una aceptación bastante generosa, sobre todo en Oriente, que había antecedentes, insisto, lo del culto a los soberanos helenísticos. De hecho, mucho antes, los gobernadores provinciales eran objeto de culto en el Oriente helenístico. Ya, por ejemplo, en el siglo II se habían instaurado templos a la diosa Roma, algunas ceremonias que favorecían a ciertos gobernadores. Entonces, cuando surgió la figura imperial, pues era muy natural, era prácticamente lógico que se instauraran honores o se vinieran honores divinos al personaje. Debido a que pues, en el Oriente no había mucho escosor al respecto, no se tuvo problema con instaurar el culto al soberano en vida, al emperador que estaba vivo, estableciéndole templos, sacerdocios, fiestas, sacrificios, bueno, todo el andamiaje cultural que normalmente acompañaban estas expresiones o nociones religiosas. En Occidente fue un poco diferente.
porque no había un precedente directo. En las tradiciones religiosas en el occidente romano no había precedentes de este tipo, y aquí la iniciativa, por lo menos de entrada, vino del propio gobierno imperial. Sobre todo se estableció el santuario federal del culto al emperador en la ciudad de Loudun, la actual Lyon, en el sur de Francia, en el actual sur de Francia. Ahí se estableció todo el procedimiento puntual, todo el andamiaje puntual, el ritual de este culto, pero fue, a pesar de que pues, en un primer momento fue una iniciativa imperial, provincial, rápidamente fue pues, bien aceptado por las diversas provincias. Y no solamente aceptado, sino que adaptado a las diversas tradiciones religiosas. Ahora bien, para evitar herir suspicacias, y en esto Augusto fue bastante inteligente, todavía estaban los sentimientos republicanos a flor de piel, Augusto privilegió que no se rindiera culto al emperador en vida, sino al emperador deificado, al emperador que ya había muerto, que ya había pasado por el proceso de la apoteosis, edificación, por parte del Senado romano. Y no nada más esto, sino que para vincular a la figura del emperador con Roma, con el poder romano, con el Estado romano, si queremos verlo así, asoció el culto del emperador precisamente con la diosa Roma. Normalmente en Occidente los templos eran al cierto emperador, en este caso Augusto, ya fallecido, y a Roma. Este fue un culto que fue fomentado especialmente por el sucesor de Augusto, Tiberio. Esto nos ayuda a comprender que, contrario a ciertas visiones, por lo menos de algunos años, de algunas décadas, que propugnaban de que en Occidente fue una imposición el culto imperial, el hecho, o lo que más llama la atención, lo que poderosamente llama la atención, es de que muy prontamente los diversos pueblos, independientemente si estaban ubicados en Oriente o en Occidente, asimilaron, adaptaron, trabajaron, por decir así, el culto imperial. El culto al emperador fue muy importante porque permitía asociar a la figura, precisamente que encarnaba el poder romano, que ejecutaba el poder romano, con la esfera divina. El emperador, en ese sentido, cumplía algunas funciones normalmente atribuidas a la divinidad. Por ejemplo, el ser benefactor, el ser protector, en este caso, de sus gobernados. Así como los dioses, en determinados momentos, podían favorecer a las comunidades cívicas, en un ámbito, obviamente, más terrenal, el emperador también era un dispensador de favores, de privilegios y de beneficios. En ese sentido, la figura, o mejor dicho, el culto imperial, sirvió para ir uniendo paulatinamente, gradualmente, esta figura, la figura del emperador, con el orden divino, con las figuras de los dioses. No es casual tampoco que buena parte de las expresiones cultuales, del culto al emperador, estuvieran vinculadas o estuvieran asociadas a festividades locales o regionales muy importantes de cada comunidad, de cada ciudad o de cada provincia. Hubo una especie de, no propiamente sincretismo, no me atrevería a calificarlo como tal, pero sí una asociación íntima entre la figura del emperador como representante del poder romano y los dioses que a su vez favorecían, que eran los, por decir, patronos del poder romano en la tierra, en esta idea cara, en esta idea tan querida y defendida por los romanos de la paz de oro, o sea, de la asociación de que, bueno, ellos decían que la correcta ejecución de los deberes religiosos con los dioses, pues era una de las razones por las cuales Roma había llegado a ser tan grande y había llegado a tantos pueblos, había llegado a conquistar tantos pueblos. Esto es importante señalar porque Roma, en sus orígenes,
pues no tenía mejores perspectivas que las muchas aldeas, que las muchas microcomunidades vecinas de Lacio o de Italia Central. Por donde quiera que se le vea, pues fue verdaderamente sorprendente la expansión romana en circunstancias muy difíciles. En ese sentido, y lo recuperaba por ejemplo Cicerón, decía que los romanos, en un tratado, un discurso sobre la respuesta de los arúspices, se llama, que decía que los romanos no se distinguían gran cosa, o que no eran mejores que los galos, que los germanos, que los hispanos, en cuanto a la fortaleza, en cuanto a ciertas habilidades, en cuanto a los griegos, por ejemplo, obviamente en sus habilidades intelectuales, pero lo que sí se distinguían y en lo que sí superaban a todos los pueblos de la tierra era en su sentimiento religioso y en su sentido, mejor dicho, del deber cumplido con las divinidades. Entonces, por decirlo así, si una ciudad debía ser la favorita de los dioses, pues esa ciudad efectivamente pues debía ser Roma. Y esto lo expresan varios autores, sobre todo en los 2 primeros siglos de la época imperial. Bueno, el culto al emperador fue, insisto, muy importante debido a esta vinculación íntima entre el emperador y los dioses, y porque también generó un punto de referencia, un punto común entre los diferentes pueblos que conformaban el Estado romano, el Imperio romano. Esto lo vio de una manera muy lúcida 2 autores griegos, curiosamente, uno del siglo II, otro del siglo III, Helio Arístides y Diocasio, que declaraba, sobre todo el último, que el culto imperial era uno de estos factores, era uno de estos elementos que ayudaban a identificar a un romano con otro, a un romano de Britania con un romano de Siria. Era un elemento cohesivo, un elemento en el que un romano, visto esto políticamente hablando, podía identificar a un semejante o a un igual. Es muy fácil perder de vista la importancia de este tipo de expresiones, sobre todo porque pues, en un mundo industrializado, en un mundo moderno, tenemos otro tipo de mecanismos, o los estados han aplicado otro tipo de mecanismos para cohesionar territorios diferentes, con historias diversas. Pero en la antigüedad, este tipo de elementos, esferas o aspectos jugaron un papel determinante para ayudar a comprender por qué el Estado romano duró lo que duró. Fue un elemento más, pero insisto, un elemento importante en la conformación de la estabilidad romana, la estabilidad del Estado romano. Bueno, eso por lo que toca al culto imperial. Pero el segundo elemento que quiero tocar es que si bien el culto imperial asociaba a la figura del emperador como figura, como personaje, como estructura, con los dioses, con el ámbito de lo divino, hacia el siglo, hay ciertos antecedentes en el siglo I, pero sobre todo a partir del siglo II y del siglo III, se irán dando una serie de mecanismos que no nada más van a ser la asimilación o la cercanía de la figura del emperador como figura con el ámbito divino, con las divinidades, sino que va a empezar a darse o va a empezar a surgir un fenómeno en que los emperadores, a título personal, como individuos, no solamente como figuras, no quiero decir que esto, que se rechace la cuestión estructural, se mantiene, el culto imperial se mantiene, pero también a nivel personal, ciertos emperadores, y es una tendencia marcada en estos siglos, se van a ir asociando, se van a ir vinculando de manera estrecha, de manera personal, con los dioses en general y con ciertas deidades en particular. ¿Cómo se da este proceso o a qué se debía? Bueno, como pues varias cosas en la historia, no parte de cero, no es un surgimiento de la nada, sino que tiene diversos precedentes. No voy a tocar precisamente todos, sino mencionar algunas situaciones que ayudaban a explicar, primero, la excepcionalidad de la figura del emperador,
la importancia de la figura del emperador y del emperador en sí como persona, y posteriormente su relación o sus lazos con ciertas divinidades. Por ejemplo, digamos, y las citas son verdaderamente numerosas, aquí pues voy a hacer una selección al respecto para ser lo más sintético posible, ser lo más directo posible. Por ejemplo, hay una serie de menciones, por ejemplo, por parte de Séneca, que decía que el poder imperial era muy similar, era parecido al poder o la autoridad que tenía el padre con los hijos, al del maestro con los alumnos, o bien al del general con los soldados. De alguna manera, lo que intentaba establecer Séneca es de que el gobierno personal, el gobierno llevado a cabo por un solo individuo, o encabezado por un solo individuo, tenía ciertas analogías con otros ámbitos, con ámbitos que rebasaban precisamente al ámbito humano. Esto lo mencioné un poco más adelante. Por ejemplo, para Séneca, la fusión entre el Estado y el emperador era pues prácticamente total. Esto lo menciona en uno de sus tratados sobre la clemencia, en el que dice, y cito textualmente, dice: hace tanto tiempo que César se ha revestido del Estado, que no podrían separarse uno del otro, sin perjuicio de ambos. Pero aquel necesita fuerzas, y este cabeza. En una línea semejante, y unas décadas después, Dion de Prusa señalaba las relaciones analógicas que tenía la figura imperial con el ámbito natural, con la situación de la naturaleza. Decía Dion de Prusa que así como en el ámbito animal, por decirlo así, las manadas eran dirigidos por uno, los rebaños, los enjambres eran dirigidos por uno, esto tenía su correspondencia en el ámbito humano. Dice Dion de Prusa en su oración, su discurso primero, y cito textualmente, dice, hablando precisamente de la vinculación o de la cercanía con ciertas expresiones del reino animal, dice: indicando a la naturaleza que el gobierno y la prudencia del mejor sobre los demás es el más acorde con la propia naturaleza. Para rematar esto, e insisto, hay una gran cantidad de ejemplos al respecto, Helio Arístides decía, y volvía un poco a la analogía que hacía Séneca, que la labor del emperador respecto a sus gobernados era muy similar a la que tenía el maestro con sus alumnos, y su dirección era eficaz, y cito textualmente, puesto que la justicia lo guía como la brisa al navío. De alguna manera, y utilizando una vieja imagen retórica, el emperador romano era el timón del barco del Estado, en una imagen que les gustaba muchísimo a los oradores antiguos, a los intelectuales antiguos. Bien, esta situación, este tipo de analogías o vinculaciones eran muy importantes para remarcar la naturalidad, por decirlo así, del poder imperial. Con otras palabras, era decir que así como en la casa gobernaba uno, así como en la naturaleza gobernaba uno, lo más normal y deseable era que uno solo también se encargara de los asuntos del Estado. Esto era especialmente importante si tenemos en cuenta también las grandes atribuciones, los poderes amplísimos que tenía el emperador romano. Y esto ya eran muy conscientes, sobre todo los autores del siglo II y del siglo III. Por ejemplo, mencionaba Plinio el Joven en una de sus cartas, refiriéndose al emperador, que, cito textualmente, dice: un hombre solo que toma sobre sí todos los cuidados y trabajos de que descarga a los demás. Y en ese sentido, el emperador era una figura benefactora que se encargaba de los asuntos más complicados, más pesados, y con ello permitía una existencia apacible, gozosa y placentera de sus gobernados. En una línea similar, Helio Arístides calificaba el papel del príncipe como, y cito textualmente, supervisor y pritano de todos los asuntos, de cuyas manos le es posible el pueblo alcanzar lo que desea, y a los aristócratas
mandar y tener poder. Por último, dentro de las, insisto, numerosas citas y referencias en las fuentes antiguas, Filóstrato, un autor del siglo III, ponía en boca del filósofo, taumaturgo y mago Apolonio de Tiana unas palabras que ejemplifican esto, que coinciden con lo anteriormente mencionado. Dice Filóstrato en boca de Apolonio: no creo que la grey de los hombres merezca perecer por la falta de un pastor justo y prudente. En este contexto, el único pastor justo y prudente, sin lugar a dudas, era el emperador. Entonces tenemos que en esta época la figura imperial venía a reunir, aunque sea de manera ideal, una serie de aspiraciones, buenos deseos, de esperanzas por parte de ciertos grupos sociales. No hay que perder de vista que pues, las fuentes que estoy utilizando pues, pertenecen a ciertos núcleos pertenecían a grupos sociales determinados, con una condición económica pues, bastante desahogada y con una preparación cultural, una formación intelectual también bastante depurada. No hay que perder de vista eso, pero pues en buena medida pues se hace eco de toda, insisto, una serie de aspiraciones o de los buenos deseos que socialmente se le asignaban o que se ponían en los hombros del emperador en cuestión. Un emperador, una figura que pues estaba por encima de cualquier freno que no fuera el mismo. Y esto nuevamente los autores antiguos son bastante claros al respecto. Decía, por ejemplo, Séneca, así, atribuyendo algunas palabras a Nerón, decía, por ejemplo, cito textualmente: me vigilo a mí mismo como si tuviera que rendir cuenta a las leyes. En una línea similar, Guión de Prusa preguntaba: ¿quién da una justicia más exquisita que aquel que está por encima de las leyes? ¿Y quién da una prudencia más firme que aquel a quien le está permitido todo? Más claro, imposible, ¿no? O sea, es la aceptación frontal de que el emperador está muy por encima de cualquier otra figura humana. Y para rematarlo, y para que se vea que no es solamente perteneciente a ciertos autores, a un solo siglo, para rematar, un orador del siglo IV, Temistio, también declaraba algo parecido en uno de sus discursos. Dice textualmente: el príncipe humanitario disculpa la ley escrita por su incapacidad para la exactitud y le añade personalmente todo lo que a ella se le escapa, consciente, según creo, de que él mismo, está hablando del emperador, es ley y está por encima de las leyes. Bien, ahora, si el emperador estaba tan seguro de este tipo de situaciones, si hay un convencimiento por parte de intelectuales sobre las amplísimas poderes del emperador, sobre su viabilidad, sobre el carácter óptimo de este gobierno, sobre que coincide con lo que está en la naturaleza, faltaba y falta la cuestión o la relación precisamente con el ámbito divino. ¿Por qué empieza a darse de una manera mucho más puntual la cercanía de algunos emperadores con las divinidades o con ciertas divinidades a partir del siglo II y del siglo III? Por precisamente el contexto histórico cambiante que vivió el imperio en estos siglos. Hay que tener en cuenta que en estos siglos el imperio vivió una profunda crisis que cimbró sus cimientos. Una crisis de muy diversos factores, una crisis que tiene, pues obviamente, varias causas, rebasa la conferencia precisamente hablar de ello, pero que hizo, una de sus manifestaciones fue la tremenda debilidad práctica de la figura imperial. Hay que tener en cuenta que la llamada Gran Crisis del 235 al 284 hubo las cifras varían, hubo entre 27 y 35 emperadores legítimos en 50 años. O sea, es una cosa grosera, es una inestabilidad política
verdaderamente llamativa, sobre todo si lo comparamos con la estabilidad vivida con los antoninos o con los Julio Claudios. Bueno, ante esta situación, los emperadores vieron necesario que no solamente su poder debía sustentarse, evidentemente, en cuestiones muy prácticas, en las reformas militares, en las reformas políticas, en un cuerpo de vigilancia expreso para ellos, sino que también el elemento espiritual, el elemento religioso, era bastante valioso. Y había mucha convicción al respecto. No quiero ponerlo en términos de un uso, utilizo anacrónicamente el término maquiavélico de la religión, sino que había un convencimiento sincero de que los dioses podían favorecer a algunos personajes, especialmente a ellos. Bueno, en ese sentido, como algunos otros autores habían manifestado que lo ideal, que lo natural era que uno mandara, decían otros personajes, o defendían otros personajes, que también el gobierno de uno solo tenía su correspondencia con el ámbito divino. Esto se reflejaba en la mitología. Por ejemplo, Séneca expresa una declaración, otra vez poniendo las palabras en la boca de Nerón, que hablan precisamente de esta relación, de este enlace entre cierta divinidad y Nerón. Dice textualmente: no ocupa un lugar próximo a ellos, está hablando de los dioses, el que se comporta de acuerdo con la naturaleza de los dioses en bondad, generosidad y poder encaminado al bien. Es su papel entregarse a ello, el tenerlo por objetivo. Su consideración como máximo debe ir pareja a su consideración como óptimo. Aquí está haciendo una clara alusión a Júpiter. Júpiter, óptimo máximo. Si bien Nerón pues no cumplió, para decepción de Séneca, con estas cualidades, fue un mal pupilo en ese sentido Nerón, hubo otro emperador que él sí encarnó, o él tenía mayores credenciales para encarnar o para vincularse con particularmente esta divinidad, con Júpiter óptimo máximo, que era la divinidad tutelar de los romanos. Fue Trajano. Esta relación la va a destacar sobre todo su panegirista, amigo y aliado en varias cuestiones, Plinio el Joven. Dice, también una cita textual al respecto, dice: y por ello el Padre de dioses y hombres es adorado, primero con el título de óptimo y después con el de máximo. Por el hecho de que tu mérito es más célebre, consta que no eres menos óptimo que máximo. ¿Por qué esta vinculación o esta relación, que visto de una manera superficial podría verse como una mera adulación o una cuestión lisonjera? Si nos atenemos al mito, y aquí, bueno, obviamente que sea su correspondiente griego, que sería Zeus. Zeus tenía un papel civilizatorio de defensor del orden, de la concordia, en el mito. Él había derrotado a figuras que representaban precisamente el desorden, el caos, como eran los gigantes y los titanes. En ese sentido, a realizar acciones muy concretas, Trajano, por ejemplo, el derrotar a los enemigos de Roma, a los dacios, a los partos, en este caso en el panegírico, pues, cronológicamente tiene que ver con los dacios, Trajano cumplía o realizaba un papel civilizatorio de defensor del orden, de la estabilidad, muy similar al que Zeus o Júpiter realizaba en el mito, o al que el mito le atribuía. Es por este tipo de circunstancias que era perfectamente justificable que Trajano mereciera los apelativos de óptimo y máximo. Y no es casual que efectivamente el Senado romano le concedió el título de Optimus Princeps a Trajano. Insisto, no era vana adulación, no era una cuestión lisonjera, sino que en este contexto mental
en esta relación de imágenes y figuras, Trajano fungía como el agente de Júpiter en la Tierra, a favor de sus gobernados, y realizaba la misma función que hacía Júpiter, Zeus, en el cielo. En ese sentido, el orden divino y el orden humano, el orden social, quedaban estrechamente enlazados. Poco a poco, paulatinamente, se va a ir consolidando esta figura en que el emperador tiene, o se presentaba que tenía todas las herramientas, tenía todas las capacidades, precisamente para cumplir las funciones, los papeles y las bondades que los dioses tenían en el ámbito celestial. ¿Cómo califican algunos autores de la época, del siglo II, precisamente a la figura del emperador? Dice Plutarco, refiriéndose al emperador, dice: imagen del dios que todo lo regula, imagen que no necesita de un Filias, un Policleto o un Mirón que la modele, sino que el propio soberano, acercándose a la imagen de la divinidad, crea la estatua más dulce de contemplar y la más digna de un dios. Del mismo modo en que la divinidad sitúa al sol y la luna en el cielo como hermosa imagen de sí misma, así el gobernante es en las ciudades resplandor y representación que, semejante a los dioses, mantiene la justicia. Un siglo después, Herodiano, siglo III, va a poner en boca de Caracalla que precisamente su consolidación como emperador, en detrimento de su hermano Geta, a quien va a terminar asesinando, tenía precisamente correspondencia con el ámbito divino, con el ámbito de los dioses. Se le atribuyen las siguientes palabras a Caracalla. Dice: Júpiter otorga el poder imperial a un solo hombre, del mismo modo que él es el único señor de los dioses. Se va a pasos agigantados esta vinculación, esta relación entre el poder divino, las funciones divinas, el poder imperial, las funciones imperiales, y va a encontrar posiblemente un momento culminante, precisamente en el siglo III. Siglo III, con la dinastía de los Severos, en que la figura del emperador e incluso su propia casa, su familia, adquiere el apelativo de Domus Divina. Un delito contra el emperador no solamente era un delito de lesa majestad, sino que ahora también se convierte en sacrilegio. Es un atentado contra las divinidades. Dentro de la propia dinastía de los Severos, Heliogábalo va a tener un papel fundamental al respecto, en el sentido de establecer o intentar establecer a un dios en particular como protector del imperio y del emperador. Insisto, ya no solamente como figura, como estructura, sino a nivel personal o a nivel individual. Heliogábalo escogió a su dios solar, a este dios semita, Eleagabal, con poco éxito, sobre todo por la excentricidad del personaje, por su falta de tacto. Decía que todos los demás dioses eran sirvientes de su dios, y cometió una serie de atropellos a la tradición religiosa romana, casándose con una de las vírgenes vestales. Digamos que en las formas un poco bruto, por decirlo así, poco insensible, pero en el fondo marca esta tendencia, insisto, de acercar al emperador con alguna divinidad. Quien va a tomar la estafeta en buena medida es Aureliano, emperador entre el 270 y el 275, que lo que había hecho Heliogábalo con este dios semita, Eleagabal, él lo hizo con el dios solar, con el sol invicto de Palmira. Aparte, y esta ventaja la tenía este tipo de divinidades, que por sus condiciones se prestaba a las mezclas, a las asimilaciones. Era una divinidad que tendía a los sincretismos. Aureliano puso su propia figura bajo la protección del dios Sol y al imperio también bajo el patrocinio de esta divinidad solar.
No es casual que dentro de esta dinámica, dentro de esta lógica, Aureliano se haya proclamado Dominus et Deus, Señor y Dios. Él recibía o presentaba que había recibido su poder directamente del Dios solar, del Sol. No había una mediación humana, no lo había dado alguna asamblea humana, no lo había dado el Senado, ni siquiera Aureliano se molestaba en presentar el apoyo del ejército ante esto. Su fundamento principal era esta divinidad, era el protegido, era el representante de este Dios en la tierra. Pues para ir cerrando esto y dejándolo en el ámbito de las religiones antiguas, quien va a, digamos, terminar por cuajar esto es la tetrarquía de Diocleciano. Diocleciano, dentro de sus amplísimas reformas, va a recuperar las tradiciones religiosas romanas, era un conservador en términos religiosos, y va a poner al Imperio Romano y a las figuras de los emperadores bajo la protección de Júpiter y Hércules, de estas dos divinidades específicas. ¿Por qué? ¿Qué tenía de atractivo estas dos divinidades? Bueno, uno de ellos ya lo vimos, Júpiter. Júpiter cumplía, y no, digamos, para no reiterarlo, cumplía estas atribuciones, pues estos poderes en el mito, y los emperadores en el ámbito terrenal. Hércules, ¿por qué Hércules? Porque Hércules, a su vez, también había sido benefactor de los hombres con varios de sus 12 trabajos. También había vencido a seres que encarnaban el desorden, el caos, seres, en algunos casos subhumanos, infrahumanos, que simbolizaban precisamente lo caótico, lo indeseable en las sociedades humanas. Y Hércules aparte tenía pues la ventaja en ese sentido de que pues había precisamente estado en la tierra, de que había desempeñado estos trabajos en el ámbito terrestre. Bueno, Júpiter, mencionaba, expulsó a los titanes, expulsó a los gigantes, y Hércules liberó de tiranos, de personas indeseables, a varios pueblos que se vieron, que aprovecharon su labor benefactor. Por eso, la vinculación era pues, muy normal, muy lógica. Uno de los panegiristas de final del siglo III, el panegirista Mamertino, va a resaltar precisamente el vínculo de estas dos divinidades con los dos primeros emperadores de la tetrarquía, Diocleciano y Maximiano. ¿Qué es lo que dice? Dice, sobre todo sus padres, se está refiriendo a los emperadores, quienes les han dado sus nombres y dominios, están ocupados en el cumplimiento continuo de los más grandes trabajos. Por eso se hablaba de que, decía este panegirista, que Maximiano y Diocleciano pertenecían a un linaje hercúleo y que actuaban según las órdenes y disposiciones de sus divinos padres, en este caso, insisto, de Júpiter y Hércules. Así como estos dioses en particular tuvieron una labor de defender el orden, la estabilidad, así los emperadores cumplían estas labores en la tierra. Ya se vio con los enemigos internos, los bárbaros, y en esta época pues las invasiones bárbaras fueron una plaga impresionante para el mundo romano. Pero no nada más está en el plano externo, sino también internamente había fuerzas que simbolizaban, que encarnaban este caos, este desorden, esta oposición al gobierno romano. ¿Quiénes eran estos individuos, estos enemigos internos? Piratas, bandoleros, ladrones, vagaudae, criminales, todo aquel, esclavos fugitivos, todos aquellos sujetos que rompieran, que infringieran el orden romano, se veían como enemigos precisamente del orden, de la estabilidad que simbolizaba Roma. Al atacar, al someter a estos enemigos, a estas fuerzas del caos, de la destrucción, los emperadores de la tetrarquía nuevamente cumplían las tareas
que en el cielo, que en otro ámbito habían cumplido, o en la propia tierra, Hércules, habían hecho en otro momento. Bien, digamos, para rematar esto, en el siglo IV, Temistio decía, o mostraba, el linaje divino de los emperadores. Dice, aquel que tiene la posibilidad de hacer el bien por encima de los demás hombres, y opta, además por ello, es una imagen perfecta y pura de Dios, y representa en la tierra lo que aquel en el cielo. Y el buen soberano, complacido con su servicio, le extiende su imperio y le encomienda una porción mayor, desposeyendo de ella a quienes son menos dignos que él. Aparentemente, digamos, y a modo de conclusión, el tema pues obviamente tiene más líneas de aproximación. Por ejemplo, el neoplatonismo también va a tomar este tipo de elementos. Las reflexiones sobre el uno neoplatónico también están ligadas contextualmente con pues poner a una divinidad protectora del imperio. Pero bueno, ese sería tema pues, de otro trabajo. Uno podría pensar que la adopción del cristianismo en el siglo IV significaría o habría significado una mella de estas relaciones. No tanto. En todo caso, significó el reacomodo. Si bien el emperador ya no era una divinidad o ya no era el protegido de los dioses o de algunas divinidades, de manera tanto estructural como personal, el emperador cristiano pasó a ser o se convirtió en el protegido del Dios cristiano, precisamente. Lo menciona, por ejemplo, uno de los autores más importantes de esta época, Eusebio de Cesarea. En su vida de Constantino señala, cito textualmente, que Dios le había dado a Constantino la imagen de su propio poder monárquico. La ha designado como vencedor de toda tiránica estirpe y destructor de sacrílegos, que en la loca temeridad de su espíritu levantaron las armas de su impiedad contra él, el soberano de todo el universo. En ese sentido, el monoteísmo, la idea de un solo Dios, venía a cuajar perfectamente con las pretensiones unipersonales del gobierno único de Constantino. No es un elemento que deba soslayarse, sino que, insisto, que se ajustaba perfectamente a las pretensiones incluso dinásticas de este emperador y que Eusebio lo vio de una manera pues, muy lúcida. Por último, dentro de estas citas, decía Coripo, un panegirista en el siglo VI, ya en el Imperio Romano de Oriente, decía que Dios, cierto textualmente, Dios es omnipotente. Hablando del emperador, es la imagen del omnipotente. Más adelante dice que el emperador gobierna por permiso de Dios, que reina sobre todos los reinos. Me ha concedido el reino de mis antepasados, me ha otorgado la corona patria, y el hacedor de todo me ha encargado el gobierno que él creó. Este tipo de elementos, este tipo de nociones que pues cuajaron, que consolidaron el poder imperial, no nada más, insisto, en cuestiones muy concretas de dominar los ejércitos, de controlar el aparato burocrático, sino de acercarse íntimamente con la figura divina, va a darle un sustento muy valioso, muy importante al poder de los emperadores. En ese sentido, la legitimidad de los emperadores ya no pasaba por el Senado, por el ejército, por los gobernados, sino que tenía una autoridad mucho más alta, la más alta, y que sobre todo esto le interesaba a los emperadores, una autoridad que terminaría siendo pues incuestionable, la autoridad divina, insisto. Desobedecer, cuestionar la autoridad legítimamente constituida, auspiciada por los dioses o por Dios, venía a ser no solamente un acto de traición contra los hombres, sino un acto de temeridad, de desobediencia y de sacrilegio en contra de las propias divinidades. No es casual ni es sorprendente, dadas estas circunstancias, que estos juicios, que estas nociones tuvieran una gran resonancia en el Oriente bizantino y en el Occidente medieval, donde él pues, utilizaban este tipo de elementos para justificar
justificar el derecho divino de los reyes a gobernar y que tenía pues, elementos presentes a esto. Bien, para ahora sí concluir, este es uno de los aspectos más ricos, más nítidos, que nos habla de la íntima relación entre religión y poder en las sociedades antiguas. Lo que para nosotros, en sociedades secularizadas, modernas, posmodernas, industriales, postindustriales, nos viene aparentemente muy separado, aparentemente muy diferenciado. En el mundo antiguo tenían una amplia validación, se validaban mutuamente y encontraban ciertos mecanismos de confirmación mutua que hablan precisamente de la complejidad y la riqueza del fenómeno religioso en sí mismo, y más aún cuando lo relacionamos con otras esferas de la actividad humana, de la experiencia humana. Muchas gracias. Muchas gracias por esta magnífica exposición, interesantísima conferencia, y abriremos el espacio para preguntas y comentarios. El propio expositor dará la palabra. A ver, tú. Si alguien desea. Sí, debo confesar que luego mis alumnos son un poco tímidos y parece que no es únicamente por el salón, sino... Muchas gracias, disculpe que aproveche que estoy hasta adelante para iniciar las preguntas. Respecto a la legitimidad a la que te estabas refiriendo y a la divinidad, hay algunos puntos que me llaman la atención, cómo se manifestaba esto. El caso de las usurpaciones, de los golpes de Estado, de los asesinatos constantes de un emperador por otro, cómo pasaba la divinidad de uno a otro. Esa sería la primera parte de la pregunta. La segunda, cuando ya tuvimos la época del imperio compartido, que había 1, 2, 3 emperadores legítimos, cómo se repartían esa divinidad. Y la otra pregunta, la divinidad se hereda, se podía heredar de un padre o de un abuelo y ya la tenías, o la opción que a lo mejor queda es que la divinidad de los emperadores solamente se adquiría en el momento de la coronación y de la apoteosis, y era impuesta sobre ellos en ese momento, y se desaparece pues en el momento que le quitan el gobierno. Sí, bueno, aquí hay varias posibilidades. Sobre todo, por ejemplo, me quiero concentrar en la dinastía de los Severos y en la dinastía de Constantino, que aquí sí tienen pretensiones, sobre todo los fundadores, Septimio Severo y Constantino, de que esta relación íntima con la divinidad, con algunos dioses, en el caso del dios cristiano de Constantino, se traslade a la casa, se traslade a la familia. O sea, que haya una relación muy, muy cercana entre los emperadores de la dinastía, entre los hijos de Constantino, por ejemplo, y el dios cristiano. El hecho, por ejemplo, de que Septimio Severo no nada más se establezca como dominus, sino que le dé la caracterización de divina a su familia, nos habla de estas pretensiones, de estas intenciones, de que el emperador no solamente se buscaba ligar personalmente, sino que buscaba beneficiar o salpicar, si quiero utilizar esta expresión, a sus descendientes. O sea, era reforzar la legitimidad dinástica, no nada más por la cuestión meramente consanguínea, sino porque pretendía tener un sustento divino, una legitimación divina al respecto. Eso por lo que toca a Septimio Severo y a Constantino. El caso de la tetrarquía es diferente, muy diferente, y es muy complicado, porque el sistema tetrárquico, por lo menos como lo concibió Diocleciano, es que los emperadores, los augustos, estuvieran en el poder 20 años. Y pasados los 20 años, abdicar. Los césares, que eran los otros dos emperadores, pasarían a ser augustos, y ellos nombrarían a su vez a sus dos césares. En este contexto, por lo menos en la lógica de Diocleciano, y hay varias discusiones al respecto, de hecho, la relación con la divinidad pasaba, en ese sentido, en el momento en que se coronaba al emperador,
adquiría los poderes y las funciones del emperador y terminaba en el momento de la abdicación. En el momento de la abdicación, este sustento, esta legitimidad o relación con la divinidad pasaba a los nuevos emperadores. En ese sentido, aquí sí la relación era mucho más con la figura dentro del plan político de Diocleciano que a título personal. Por lo menos de lo que sabe Diocleciano, la devolución de las insignias imperiales, de las vestimentas imperiales, iba también de la mano con toda esta relación con la divinidad que le había dado sustento a la tetrarquía. En cuanto a los usurpadores, en cuanto a los pretendientes, aquí va a ser muy pragmático el asunto. Si el usurpador es exitoso, contaba con la benevolencia de los dioses. Si fracasaba en el intento, los dioses no lo habían apoyado. En ese sentido sería una cuestión, insisto, muy pragmática. Gracias. Por allá, me parece que es Camilo. Sí, gracias. Felicidades por tu presentación, muy interesante. Gracias. Me sorprende cómo lo planteaste, todo este paisaje, de la forma en que se constituye el culto imperial. Suena a Pablo de Tarso hablando de cómo tenemos que quebrar las fronteras que nos separan para adorar a un solo Dios, ¿no? Pablo de Tarso, en los primeros escritos cristianos que conocemos, ¿no? Y justo en la época, poquitos años después de lo que platicaste sobre Augusto, ¿no? De Augusto, de alguna manera, pues configurando todo esto, ¿no? Poniéndole la primera gran plataforma a todo esto. Parecería entonces que el cristianismo, el primer cristianismo fuera de Jerusalén, o sea, el primer cristianismo ya más helenizado y por lo tanto más atravesado por esta tradición no palestina, digamos, parecería, tal vez es una cosa muy descolocada lo que voy a decir, pero parecería una calca a lo que procuraron los emperadores imperiales, o al espíritu de la época que ya se perfilaba desde entonces. Pablo escribe entre el 50 y el 70, ¿no? Hay muchísimas relaciones entre este cristianismo apostólico y Roma ya, ¿no? Cuando el historiador no lo ha dicho, pero yo quisiera saber tu opinión, porque así como lo planteaste, parecería que Pablo lo que hizo fue traer los mejores elementos de eso para constituir una afrenta a Roma, además. Su cristianismo era una afrenta a Roma. ¿De qué manera? A la romana, ¿no? Quería saber tú qué opinabas de eso. Bien, la relación del cristianismo primitivo con este tipo de nociones socioculturales, obviamente, como tú lo has destacado, es complicada, es bastante compleja. Obviamente, al establecer un panorama general, dejé cuestiones de detalle para favorecer ciertos elementos, sobre todo la relación entre ciertas divinidades, algunos emperadores. Los vínculos, por lo menos para mí, entre la obra, digamos, de Pablo, en general esta primitiva literatura cristiana, y las nociones que más o menos pudieran parecer semejantes, tendrían para mí que ver con el sustrato cultural común helenístico. Pablo pues, era un gran conocedor de la cultura antigua, ¿no? Era pues una yuxtaposición de identidades, ¿no? Fariseo, hijo de fariseos, ciudadano de Cilicia, ¿no? De Tarso de Cilicia, y aparte ciudadano romano. O sea, tenemos una mezcla de identidades, una yuxtaposición de identidades impresionante. En este caso, todo este tipo de situaciones o elementos coincidentes, a mí me parecería que tendrían que ver precisamente con este sustrato
cultural, intelectual común que, para la redundancia, compartía Pablo con su medio. Ahora bien, esto podría ser incluso material de una debate, bueno, no sé si es un debate, plática, para ponerlo en términos más amigables, ¿no? Es decir, lo otro suena un poco más de confrontación. Pero yo sobre todo, y aquí sería una cuestión de que después pues platicáramos y me explicara esta cuestión de la como afrenta que mencionas de Pablo, porque de hecho, curiosamente, lo que más se ha destacado de las epístolas paulinas, o incluso pseudo-paulinas, es que en algunos pasajes Pablo manifiesta una expresión o una actitud muy positiva o de colaboración con las autoridades romanas. Lo más claro es Romanos 13, me parece, ¿no? Sométanse, sujétense a las autoridades constituidas. En otro contexto, creo que es primera de Pedro 3:16, me parece, no estoy de acuerdo, no estoy seguro, en donde Pedro, o quien dice ser Pedro, dice honren al rey, honren al emperador, utiliza el término basileus. Algunos estudiosos del mensaje paulino, de la doctrina paulina, han hablado que no nada más estos pasajes, sino ciertos elementos, por ejemplo, de la organización de las comunidades domésticas cristianas, las comunidades cristianas primitivas, de la familia cristiana como tal, en algunos pasajes de Pablo estarían empeñados en ajustar la normatividad cristiana a los modelos y patrones socioculturales del mundo clásico, sobre todo esta relación jerárquica que debe haber en la familia cristiana. Algunos estudios han hablado que esto sería una iniciativa de Pablo o de personajes vinculados a él para contraponerse a aquellas versiones del cristianismo, grupos cristianos que tendían más a la escatología, que tendían a esperar el fin del mundo y que tenían una serie de actitudes más negativas o menos conciliadoras con el propio imperio. En ese sentido sí, pues tenemos que ver precisamente cuáles son estos pasajes que se hablan de una afrenta. Obviamente el monoteísmo pues, cristiano per se era un desafío al sustento religioso, a las bases religiosas e ideológicas del mundo romano, lo del culto al emperador. Por ejemplo, como tú mencionas, Augusto era el hijo del divino Julio, Jesús para algunos era hijo de Dios, no para todos los cristianos, pero digamos que sobre todo a mí me llamaría más la atención aquellos pasajes de un intento de acercamiento, de tender puentes entre las comunidades primitivas cristianas con su medio, lo cual no debe soslayar, como tú bien lo mencionas, o dejas ver, que había tensiones entre los diferentes grupos cristianos al interior de las comunidades cristianas en este tipo de aspectos y en otros, ¿no? Por acá o por acá. No, pero si hay muchas ya le cortamos. Bueno, como ustedes. Dos más. ¿Dos más? Bueno, entonces. No, ¿cómo? Yo solo quería preguntar, ¿cuál fue la reacción, por ejemplo, que tuvo el Senado ante las figuras de poder que se fue del poder que se fue cargando el emperador? Hubo momentos donde fue muy tenso esto, ¿no? Y parecería que más adelante está como bastante libre la rienda, ¿no? Pero ¿cuál fue la reacción, grosso modo, que llegó a tener el Senado romano respecto a esa divinización? En sus primeros momentos y sobre todo en sus facetas más, digamos, sus facetas extremas, Calígula, por ejemplo, que llegó a exigir culto, digamos, en vida, fue una reacción furibunda, fue una negativa total a este tipo de cosas, aunque Suetonio menciona que hubo algunos senadores y nobles que se disputaron los sacerdocios de Calígula. Es un fenómeno también interesante. Ahora, la oposición o cierta resistencia fue más visible en los periodos mucho más cercanos a la República, donde los sentimientos republicanos estaban más a flor de piel. Ya en épocas, por ejemplo, el siglo II, siglo III, donde el pasado republicano es una etapa muy alejada, donde han perdido estos elementos y donde el poder del emperador se ha consolidado a tal grado que bueno, se expresó en alguna de estas citas, ya el Senado de la nobleza pues, no tenía mayor escozor, mayores
¿cómo se dice esto? Mayores oposiciones a las prácticas culturales de los emperadores, siempre y cuando, insisto, se mantuvieran en los lineamientos de la religión tradicional romana. Por eso el ejemplo de Heliogábalo, el expediente de Heliogábalo, fue bastante malogrado por los excesos, por este cariz totalmente oriental que tuvo ese culto. Pero por ejemplo, con lo de Maximiano y con lo de Aureliano, no hubo oposiciones notables al respecto. Y por último, bueno, a mí el papel de Constantino en la historia, sobre todo referida a la religión, siempre se me ha hecho como un parteaguas, porque él, por ejemplo, ya no se dice descendiente de Dios o de un Dios, sino que él ya es designado por Dios, porque Dios a él se le aparece una cruz que le dice que debe instituir el cristianismo, ¿no? Y después también cambia del politeísmo a los santos, es el monoteísmo del Dios único. Pero, por ejemplo, pues me parece que la primera santa de la historia cristiana es su madre, ¿no? Santa Elena. Él, con el poder que Dios le dio, también tuvo el poder de hacer a su madre y no sé a quiénes más santos. Me parece que ahí yo siempre lo he visto más bien como una ambición del poder, como ya lo otro y el politeísmo ya estaban mal vistos, esa autoridad de Dios que tenían los gobernantes, pues yo siento que él ya dice, no, esto ya no funciona, entonces ahora va a ser de esta manera, ¿no? Yo recibo el mensaje de Dios y yo acepto la religión cristiana ya como un hecho, ¿no? No sé, me gustaría saber tu punto de vista. bueno, muy sucintamente, porque este es otro tema, y aparte, ¿qué tema? Bueno, Constantino pues, no hizo santa a su mamá, eso fue un culto posterior a Helena. Lo otro es que, precisamente, como se plantea en este comentario, está en esta vertiente del Constantino político, de este Constantino maquiavélico, el Constantino que, por ejemplo, plasma de una manera tremendamente lúcida, pero que hay que matizarla, Burckhardt. Sin embargo, Constantino es una figura aparte, es una figura que sufre una mutación religiosa, que tiene una serie de influencias religiosas, que es prácticamente imposible definir a Constantino a rajatabla como un sujeto con ciertas características. Empezando porque su padre era heliólatra, él mismo se asoció en el mismo momento por el 312 con Apolo, una deidad solar, y termina adoptando el cristianismo. En ese sentido, la religiosidad de Constantino es muy difícil encuadrarla en parámetros o nociones tajantes, sobre todo porque yo tengo la noción de que el cristianismo que se vive, los cristianismos que se viven en este periodo, se viven y se tienen de una manera muy, muy personal, muy ligada a la experiencia propia. En ese sentido tenemos que recordar que lo que conservamos son los escritos de un cierto sector, ciertos sectores, que tienen una imagen del cristianismo, pero que no necesariamente coincide con la multiplicidad de expresiones, experiencias y lecciones que generaban o que tenían los adeptos a esta religión. Y el caso de Constantino pues es emblemático al respecto. Oye, yo te voy a hacer la última pregunta, aunque dije que ya dos, porque tengo curiosidad de saber. También tenían la potencialidad de convertir en dioses a los parientes, como por ejemplo, no me acuerdo bien cómo se llamaba, la abuela de Claudio. Era Antonia. Julia, ¿no? Bueno, es que una era Antonia y otra era Lidia. Bueno, a la que convirtió en diosa después, y hubo a varios de los parientes a los que convertían en dioses, o a los que deificaban. Sí. Digo, ¿por qué tenían ese poder? Y la otra pregunta, o nada más un comentario,
era lo supersticioso que eran todos estos personajes, con todos los horóscopos y los astrología. Sí, todos los auspicios que tenían, los oráculos que tenían, a los que acudían. Sí, en ese sentido, por lo menos en los primeros tiempos, la iniciativa podía venir de los emperadores, aunque, por lo menos en el siglo I, siglo II, ya después se volvió un poco más formal, la ratificación tenía que venir forzosamente del Senado. Ahora, no necesariamente todos los parientes podían ser divinizados, no necesariamente eran divinizados. A veces se les hacían honores o honras divinas sin que ello necesariamente implique que se divinizara a los familiares. En sentido estricto, a quien se tendía a divinizar era al emperador fallecido, no tanto a los parientes. Insisto, que reciban honores divinos no implica necesariamente, o no conlleva, que que hubieran sido edificados. Excepcionalmente, y si hay algunos casos al respecto, podría darse. Pero bueno, era iniciativa del emperador y debía posteriormente ser ratificado por el Senado. Pero este personaje al que me refiero sí fue edificado, ¿no? Porque ¿Quién? la mandaron. Lidia. Te digo, Bueno, sí. sí, porque la habían obligado a que se suicidara y luego... No, Livia murió de muerte no violenta. Pero más o menos, sí la edificaron. Livia me parece que sí. No recuerdo muy bien, me parece que sí. Insisto, no necesariamente implica la edificación el tener honores divinos o ser honrado, ya sea en Roma o en las diversas ciudades del Eso era imperio. a lo que me refería. ¿Cuáles eran las características de una deidad como esa o no deidad? Bien. Era una deidad protectora del Imperio Romano, pero que no estaba al nivel, por ejemplo, de lo que sería en la mitología griega como los olímpicos. En el ámbito de lo divino, también en el mundo antiguo, tenía sus rubros, ¿no? sus jerarquías, ¿no? En ese sentido, digamos, no eran, obviamente, al nivel de Júpiter, de Marte, no tenían este poder, pero sí eran fuerzas benefactoras del Estado romano o de aquellos que pues, eventualmente podían hacer cierta petición. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias y con esto clausuramos este 18 ciclo de conferencias de la Sociedad Mexicana de Ciencias. Muchas gracias.